Daniel. Sí. Por algún momento dijeron, no, de pronto el hermano Daniel no se conecta. Y yo dije, bueno, no, yo no dije. Roberto dijo, el hermano Leonel se salvó hoy de la caja de Pandora. Sí, bueno, vamos. Vamos primeramente, quiero que reflexionemos en algo, hermanos. Y algo que es muy, muy importante en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros hacemos, y en especial en lo que hacemos cuando nos acercamos a estudiar la palabra de Dios, es entender el propósito con el que me estoy acercando a estudiar la palabra de Dios. Hay personas que se acercan a estudiar la palabra de Dios para contradecir, para tener tema de discusión. Sin embargo, nosotros tenemos que estudiar y acercarnos a la palabra de Dios para dejarnos transformar por la palabra de Dios. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos eso muy claro y más que claro que lo tengamos muy presente. Y en especial, toda la palabra de Dios, todo lo que estudiamos de la palabra de Dios, necesita cumplir ese objetivo. Pero este tema en particular de los dones del Espíritu Santo, yo creo que merece una doble porción, merece un doble compromiso, por así decirlo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es que nosotros de pronto no estamos mirando las cosas bíblicas con la devoción que deberíamos mirarlas. Hermano, ¿cómo así? Sí, o sea, si nosotros no estamos acercándonos a este estudio de la palabra de Dios con esa devoción y con ese deseo en el corazón de realmente querer que la palabra del Señor nos transforme y realmente comprender y poner por obra la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues, hermano, podríamos decir que estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Imagínense, yo vi que se conectó la hermana Clara Escobar, sí. No está la hermana Alicia Córdoba. De la hermana Clara y la hermana Alicia he escuchado que cocinan muy rico. Yo no sé las demás hermanas, hablo de ellas dos porque he escuchado, ¿sí? Que cocinan muy rico. Entonces, si yo le pregunto a la hermana Alicia, perdón, a la hermana Clara Escobar, hermana Clarita, ¿estás por ahí? Clara, ¿me oyes? Clarita. Ahorita viene, hermano, estaba en el baño. Melvin, pero usted puede dar fe de que su esposa cocina bien, ¿cierto? Cierto. Que no diga que no, porque no le van a cocinar. Diga que no, yo le cuento lo que le pasa. Sí. Ok, bueno, vamos a preguntarle a Melvin. Melvin, ¿qué se necesita para hacer unas enchiladas? Pero así, pues, no cualquier enchilada, sino las enchiladas. Oh, pues tener buen sazón y las manos para prepararlas bien. Ok, la sazón y las manos de cada uno, pues, es un don, ¿sí? Pero, ¿qué ingredientes se necesitan? A ver, cuéntenme, hermanos, hermanas, ustedes que saben que quiero preparar enchiladas. ¿Qué necesito? Necesito tortillas, listo. Queso. Los preparos. Queso. El queso, las tortillas, la salsita. La salsita. La hermana Dina Quintanilla dijo los preparos. ¿Qué son los preparos? Si como lo entiendo yo, preparos. Preparativos. Ok. Los condimentos. Frijoles. Los frijolitos. Tarro. Hay quienes le ponen como repollo picado o lechuga picada. Ya no me gusta. Ya no me gusta. Bueno. ¿Y a mí de qué me sirve tener la lista de ingredientes? Tener la receta.
y no seguirla. Eso es cierto. Dígame, ¿de qué me sirve? De nada. Haces algo, pero no tiene nada que ver con el objetivo. La hermana Elizabeth prepara unos pasteles, prepara unas tortas deliciosas. De esas sí doy fe yo. Ya las probé, ¿cierto? ¿Cierto que sí, Yamil? Diga que no, muchacho. No, son muy ricas. Los pasteles que... Y la, Pero yo siempre le doy el toque. Ah, ok. Ah, ok, Yamil. El hermano Yamil. Sí, le echo Discúlpame, pelo. el hermano le echo Yamil. pelo. Le pongo el pelito. Ah, él le pone el pelito. Muy bien. la hermana Quintanilla, la hermana Dina, preparar un pescado Bueno. delicioso. Ay, ay, ay. Ella tiene mano buena para el pescado. ¿Sí ve? Lo sabe preparar muy bien. Y también Yo tengo buenas manos para la Maruchan. ¿Para qué? A ¿Para las qué, Nelvi? Maruchan. Ah, no, esas no las conozco. No lo conozco. Tienes que mandar así sea foto. Nomás de meter al microondas. Uy, no. Las Dinner sopas que way. están en vaso, hermano. Ay, ay, ay. Diciendo de esas. Ok. Entonces, miren, hermanos, hay una cosa. Yo puedo tener la receta. Incluso puedo tener los ingredientes. Pero si yo no sigo la receta, puede ser que cocine algo que quede rico. Puede ser, de hecho, puedo cocinar algo muy sabroso que medianamente o lejanamente se parezca a la receta original. ¿Sí? Yo soy más de la cocina fusión. Entonces, a mí me gusta mezclar cosas en la cocina. ¿Sí? El hermano Alejandro sabe que fusiono. Y me queda. Pero es bueno. es muy chistoso porque yo cocino algo y yo tengo la base cómo hacer una salsa, pero a esa salsa le empiezo a echar otras cosas. Y después mi mamá me dice, ay, ¿cómo la hizo para volverla a hacer? Yo, que supieras. ¿Cierto? Miren, hermanos, podemos tener los ingredientes. Podemos tener la receta escrita. Pero si no la aplicamos, no hicimos absolutamente nada. Es exactamente lo mismo que nos pasa con la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos los ingredientes. Tenemos la receta. Pero si no la aplicamos, no. Si no la aplicamos a nuestras vidas, no hacemos nada. Acompáñenme a orar, por favor, para que comencemos la clase. Ya llegaron mis alumnos. Qué bien, qué rico. Está preocupado. Yo el día que puse tarea no van a entrar. Pero bueno, aquí están. Vamos a orar. Señor Dios Padre, todopoderoso y eterno, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de nosotros, porque nos cuidas, porque nos proteges. Y gracias, Señor, porque tu amor es tal que nos permite reunirnos esta noche. Padre Santo, queremos pedirte primeramente que por favor perdones todos nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras rebeliones, Señor. Aparta de nosotros la soberbia, Señor. Y como dijo el salmista, Señor, de esos pecados ocultos, que ni siquiera nos dimos cuenta que los cometimos, Señor, perdón, por favor. Ayúdanos, Padre, para que nos acerquemos a este estudio de tu palabra con un corazón dispuesto, con un corazón que quiera obedecerte, Señor. Danos un corazón entendido para comprender el mensaje que tú tienes para nosotros esta noche, Señor. Gracias, Padre, te doy por cada uno de mis hermanos, cada una de sus familias y por cada hogar acá representado, Señor. Y en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén. 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 Bueno, Amén. como hacía tanto tiempo no ponía tareas y ustedes estaban que se las tareas. ¿Cierto, niños? Así es, profe. Así es, Beatriz. Listo, Beatriz. Entonces arranquemos con usted. Amén. Ábrame la cámara, que es usted, no ya Ferni, la que le va a contar. Ay, pero qué pereza esa cámara. No, tranquila. Deja que... Muy bien. Cuéntanos, Beatriz. Vea. Modos de los verbos griegos. Bueno, yo Los modos. Anoche investigamos pues nosotros, él y yo, Jaffe y yo. Los tiempos son 6. No, los modos. los Pero tú modos. los modos. Los modos. ¿Cuántos modos son?
Espérate, acá los tengo. Está Está el modo griego. No, está el modo indicativo, El indicativo, el imperativo, el imperativo, subjuntivo, subjuntivo, optativo, sí, infinitivo, sí, participativo, participio. participio. Sí, hasta ahí. Ya sigue la voz. Ok, Le no, leo- ahí. Le No, leo no, no. cada uno. Ok, dale, por favor. Bueno, el modo indicativo expresa hechos reales. El imperativo expresa órdenes. Subjuntivo expresa hechos posibles o irreales. El optativo, su función principal es la de expresar un deseo. El infinitivo, forma nominal verbal que se puede usar en construcciones concertadas o no concertadas. El participio, forma nominal verbal declinable que puede usarse en construcciones concertadas o no concertadas. Hasta ahí son los modos. Los modos. Sigue la Entonces, voz. miren que... No, espérate. Gracias, Beatriz. Miren, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿para qué nos sirven los modos? Los modos en el griego son técnicamente los mismos modos en todos los idiomas. No han cambiado. Tenemos nosotros en el castellano, tenemos modo indicativo. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que un verbo está en indicativo? No, no cuando indica algo. ¿Cuáles son los verbos en indicativo? Los que terminan en qué. Indicativo. El indicativo expresa una realidad u objetividad. En hechos Sí, reales. sí, pero no, espérate. En castellano, en español, tenemos un modo indicativo. Sí. Sí. Que están en ¿Y el cuál es el modo presente. ¿Y cuál es el modo indicativo del castellano? ¿El ahora? No. Sigue. En presente. Ok. El ¿En qué modo de- a ver, el en modo qué- indicativo, sí, hermana Norma. que denota una interrogación o una aseveración? Ok. El modo interrogativo en español es el modo, es la forma natural del verbo. Amar, caminar, reír, sentir. ¿Sí? Ese es el modo indicativo. No está declinado por una persona. Es lo mismo decir amar a decir él ama. No. Entonces, los modos indicativos en castellano terminan en ar, er, ir. Ese es el modo indicativo. Pero nosotros sí no tenemos un modo optativo. El subjuntivo lo tenemos, el participio lo tenemos, ¿sí? Y ahora, alguien que me hable de la voz. Ahora van a abrir. Activa La y voz. pasiva. Ya Feli quiere hablar. La voz es un programa de música, no. No, ya Ferni le va a decir lo que investigamos de la voz. Listo, ya, prende la cámara, por favor. Ay, no, yo que estoy como en Sí. pijama, ya dormida. Tranquila, no se preocupe, que ya no Ya estoy medio dormida. No. Despertar. Oiga, la voz. Hay tres voces. La voz activa, que expresa que el sujeto realiza la acción del verbo. Sí, La voz media, que es una voz intermedia entre otras dos, que expresa que el sujeto realiza la acción del verbo sobre sí mismo o en interés propio. Y esta voz posee dos tiempos. Propio sería el futuro. no, solo la voz. Ah, solo la bueno. voz. Y la voz pasiva expresa que el sujeto sufre la acción del verbo y, como se ha dicho antes, posee el tiempo extra, el futuro perfecto. Ok, La voz anterior habla del aoristo. aoristo. El aoristo,
pero esa palabra. Como dice el dicho, siempre hay un roto por donde cocido. ¿What? Algo así, pero es que también eso varía. Ok. No, ya. Bueno, muy bien. Danielito. ¿Dónde está Daniel? Calladito. Me está Dígame. escuchando. Estoy aquí Prende la para no hacer camarita, tanta bulla. papá. Préndame la camarita. Estoy a oscuras. Esto es lo único que Ok. se ve porque estoy a oscuras. Ya. Tiempos. No, yo no investigué nada. No tuve tiempo, de Ok. verdad. El tiempo no tuve. No tuvo tiempo. Elisa, tiempos. Amén. El presente, el pretérito, el imperfecto, el futuro, el perfecto, el pluscuamperfecto y el aoristo. Ok. Esos tiempos verbales, de esos tiempos verbales, ¿cuáles tenemos nosotros en castellano? El presente, el futuro, el perfecto, el imperfecto, el pretérito y ya. El pluscuamperfecto, sí, porque el aoristo sí es netamente griego. Del coiné. Y cuéntanos, ¿qué es el aoristo? El aoristo es el que indica una acción continua en el tiempo. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones por haber investigado todos. Ok, el verbo aoristo, el tiempo aoristo, perdón, es algo muy importante. Porque es una acción, es un tipo verbal que nos indica una acción, pero esa acción ocurrió en un momento X, pero sigue estando vigente. Cuando yo leo, por ejemplo, en la Biblia, que Dios, en una traducción, que Dios ama al mundo, ese tiempo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios al mundo a su Hijo a morir para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. ¿Cuál es el verbo ahí en ese último versículo? Salvar. Salvar, aunque nos suena en pasado en la traducción, es un tiempo aoristo. El sacrificio de Jesús por los pecados tuvo una fecha, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó a los 3 días, pero no se quedó allí. Sigue teniendo vigencia. Nosotros no tenemos ese tiempo verbal acá en el castellano. Entonces, ¿por qué quería que ustedes miraran esto, hermanos? Porque cuando nosotros vamos a pasar acá, llegamos a la cuarta parte de este estudio, y es el análisis exegético. Yo sé que ustedes me van a decir, hermano, ¿cómo así? Ya no habíamos visto, no. Dijimos que era un análisis exegético, pero entonces ahora vamos a entrar a hacer el análisis exegético de nuestro análisis e interpretaciones exegética del objeto de estudio de 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 y versículos 7 al 12. Esto que ustedes están viendo las letras azules. Amén. Ok, hermana Norma, ¿usted qué dijo amén? ¿Qué dice acá en esta? ¿Dónde está? Y 6. Norma, ¿En cuál, hermano? en esta, vea. No, pues es que no lo entiendo. ¿Y por qué no lo entiende? Porque está en otro idioma. No, oiga, está en español. Si yo ¿En escribo así. español? O No, aquí, hermana, las no, hermana, azules. no. Las No, las azules. azules no están. No, las azules están en griego. ¿Sí? Dice variedades. Esto sí Sí. se lo puedo leer. Ok, vamos a hacer algo, hermana. Estamos en el versículo 12, perdón, el versículo 4 del capítulo 12. Léame las letras negras, por favor. Ujú. Variedades, pero, de dones, están siendo el, pero, mismo espíritu. Ok, eso es más o menos, pues más o menos no, es lo que escribió Pablo. Variedades, pero del espíritu.
están dados mismo espíritu. Entonces, eso para nosotros, así tal cual lo leyó la hermana Norma, ¿qué dice? Disparate. No. Técnicamente, a eso le hace falta todo tipo de estructura para que nosotros lo podamos entender. Es ahí donde nosotros tenemos, para hacer una exégesis, es importante que nosotros consultemos un poquitico. Pero esto no es clase de griego. Eso lo tuve ahí solamente para que lo tuviéramos como ejemplo. Y al finalizar, cuando tengamos el material completo, el que les va a compartir, pues para que ustedes lo puedan tener ahí y lo puedan hacer. Entonces tenemos lo mismo aquí con el versículo 7 y lo mismo acá con el versículo 8 y 9. Y después seguimos con el versículo 10, que es más larguito. Después viene el versículo 11 y el versículo 12. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 4. ¿Quién me lee esta primera parte? ¿Quién la lee? ¿Alguien que la quiera leer? Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias. Esta es la traducción, la nueva traducción viviente. ¿Alguien que lea esta otra? Ahora bien, Dios nos da muchas clases de dones, pero el Espíritu Santo es la única fuente de esos dones. Esa es la nueva versión, la nueva Biblia viva. ¿Y esta otra? Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Muy bien. Esa es la nueva versión internacional. Y ahora esta otra, la última. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Ok. Esa es la Reina Valera del 60. 1, 2, 3, 4. 4 traducciones y todas dicen lo mismo, pero distinto. O todas dicen exactamente lo mismo. Se guarda digamos así, la esencia. La esencia. Se guarda la esencia, pero la estructura varía. Técnicamente dice lo mismo, pero con otras estructuras. Entonces, hermanos, miren, en estos pequeños detalles es donde nosotros tenemos una gran diferencia. ¿Por qué razón? Yo les conté esa anécdota de cuando yo estaba en la escuela bíblica, lo que me contestó mi profesor el día que le dije que yo quería hacer una maestría en griego. ¿Sí lo recuerdan? No, pero extendí un silencio. Sí. Vamos a tener que hacer examen más bien. Bueno, yo me acuerdo que le dije a Arturo, cuando yo termine todo esto y todo, yo quiero hacer una maestría en griego. Y él me miró y me dijo, otra traducción de la Biblia. Otra traducción del Nuevo Testamento. Y técnicamente es eso. Cada que alguien se mete en el estudio profundo del griego, termina siendo otra traducción del Nuevo Testamento como mínimo. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo estaba estructurado. Y mire, solamente en 4 versiones. ¿Qué versiones nos faltaron ahí? Las Américas, Y las Américas, actual, Reina Valera actual. 2009, 2015, 2005. ¿Cuál? La del ¿Cuáles son esas? 95, la Reina Valera. La Reina Valera del 909 y la del 95. Y la del 2009 también. Hay una del 2009 también. Ah, no, yo la tengo. Sí, usted la tiene. Ave María. Sí. Y sin hablar de la Biblia Dios habla hoy, que también tiene como 2 o 3 revisiones. Y sin hablar de las Biblias en inglés. ¿Sí? La King James. La King James, la Rey Santiago, que es de pronto la más conocida. Entonces, hermanos, a ver, lo que Pablo nos está diciendo, o lo que la Biblia lo que el Espíritu Santo nos está diciendo acá, es lo siguiente.
que entre nosotros hay diversidad de cualidades. Todos tenemos cualidades diferentes, pero todas provienen de la misma fuente que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Espíritu, espíritu, espíritu y espíritu. ¿Lo ven que están las 4 versiones? ¿Sí lo ven? Amén. Sí. Entonces, ¿qué Amén. tenemos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar, mis hermanos? Miren lo que dice el comentario de William Barclay acerca de 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Lo que Pablo se propone en esta sección es hacer hincapié en la unidad esencial de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. 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 Y la característica de un Amén. cuerpo humano es que cada uno de los miembros o sistemas realiza su propia función para bien del conjunto. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que se nos está mostrando acá? ¿O qué es lo que Pablo va a empezar a decirnos acá? Mire, en las matemáticas divinas, el resultado de todas las sumas de las matemáticas divinas, ¿cuál es, Daniel? 1. 1. Es el resultado de las matemáticas divinas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán 2, sino que serán 1. 1. La iglesia tiene muchos miembros, pero son Pero el cuerpo es uno. somos uno. Entonces, Pablo aquí va a empezar a enfatizar la importancia de la unidad. Si yo lo miro, porque yo también tengo que entender que cuando Pablo le está escribiendo esto a los hermanos en Corinto, ¿cuál era uno de los problemas que tenía la iglesia en Corinto? Las divisiones internas. ¿Sí? Desde capítulo 1, Pablo aborda ese tema. Dice, porque escucho que hay entre vosotros divisiones, diciendo yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, y yo de Cristo. ¿Sí? ¿Han leído ustedes eso ahí en 1 Corintios? Amén. ¿Sí lo han leído o no lo han leído? Sí. Amén, sí. Ok, entonces, el capítulo 11 de 1 Corintios, ¿qué está tratando? Lo usamos normalmente cada 8 días. A ver, pues ustedes, señores predicadores. Lo de la cena del Señor. Están las instrucciones de la cena del Señor. ¿Y cuál era el problema que se estaba presentando en Corinto con relación a la cena del Señor? ¿Cómo? Hacían incorrectamente. ¿Pero por qué lo hacían incorrectamente? Dile pues. ¿Cuál era la razón? ¿Qué era lo que pasaba en Corinto con la cena? Se estaban adelantando a comer. Y a beber. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunéis vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta y toma su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, miren el problema que había. ¿Se acuerda que estábamos hablando de las divisiones? Pero no era una división de doctrina.
No, ni siquiera de costumbre. Era una división interna. Era esas pequeñas subdivisiones que nosotros tenemos en las congregaciones de con los que me llevo mejor. Y ojo, hermanos, no estoy diciendo que eso sea malo, necesariamente. Todos tenemos grados de simpatizar más o menos con algunas personas. Y eso no necesariamente es malo. Lo que sí es malo era lo que estaban haciendo los hermanos en Corinto. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Se reunían. Entonces allá llegaba Yamil y se reunía con su combo. Sotolongo con su combo. José Flores con su combo. Ulises con su combo. Y cada uno llegaba, no, entonces están aquí ellos. No, y participemos de la cena nosotros aquí, sigamos acá. Era lo que estaban haciendo, no lo estaban haciendo en unidad. Entonces Pablo los exhorta, les anima a cambiar eso. Entonces el tema de la unidad es un tema muy importante en la primera carta de los Corintios. Entonces Pablo lo que está haciendo aquí en el versículo 4 es diciendo, hey, mire, esto es lo que pasa. Nosotros somos un cuerpo, pero la única forma de que un cuerpo esté sano es que cada miembro, cada sistema esté cumpliendo su función. ¿Es eso muy loco o tiene algo de lógica? ¿O tiene mucha lógica? ¿Cómo, Elizabeth? Es muy lógico, ¿cierto? Totalmente lógico. Sí funciona. ¿Qué es una enfermedad? Una disfunción. ¿De qué? Del sistema del organismo. El cuerpo. De algún sistema o miembro del cuerpo, no de todo el cuerpo. ¿Quién se enferma de todo el cuerpo? Algunas personas cuando son sistémicas. Cuando le da COVID, cuando no le da chikungunya. No, pero mire. O sea, no lo llevemos ahí. Es a una persona le da chikungunya, le da paludismo y se alteran muchos de sus órganos y de sus organismos, pero no todos. Es más, gracias a Dios, a los que quedan funcionando es que se logra que las personas recobren la salud. Si todos nuestros sistemas, si todos nuestros miembros entraran en, digamos así, en caos, todos se enferman, Requi Quintín Paz. ¿Cierto que sí, Elizabeth? Tavares. ¿Cierto que sí? Un cuerpo que sea un cuerpo, sea una persona, todos sus miembros y todos sus sistemas se enferman. Requi Quintín Paz. Colapso, un colapso sistémico. Sí, ya, eso. Ni para qué lo entubamos. No, eso ya no. Eso ya. Mándelo para la Facultad de Medicina a ver qué fue lo que le pasó a mi hijo para que estudien en él. Sí, bueno, eso era un poco drástico, pero así. Entonces, dentro de la iglesia, nosotros formamos ¿cuántos cuerpos? Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. ¿Dónde? Mi mamá dice en la iglesia. ¿Dónde formamos un solo cuerpo? En Cristo. En Cristo. ¿Cuántas iglesias hay? Una. ¿Y cuántas congregaciones? Una. Muchas. Ese jueguito de palabras yo quiero que ustedes lo tengan muy claro. Porque es una sola iglesia conformada por muchas congregaciones. Nosotros, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Amén. Cada uno de nosotros hace parte del cuerpo de Cristo. Amén. Cada uno de nosotros tiene que cumplir unas funciones dentro del cuerpo de Cristo. Pero eso no significa. ¿Qué significa la palabra unidad? Uno. Uy, no, pero las dos, pues mi mamá y Elizabeth se acabaron de comer el diccionario básico de Nacho.
Bueno, pero es que unidad es uno, unidad de ser y centena. Bueno, ¿en qué sentido lo está diciendo? Digo yo, ¿qué es unidad? Mi mamá, estar unidos. Y Elizabeth, ser uno. Ay, ¿en serio? No, pues, no vayan a agachar, pues no agachen que le regalen. Pero si hablas de coinonía, se mide entre tejidas juntas. A ver, La unidad son varios elementos que, Tener el que mismo están propósito. unidos. pero No se pueden separar. esperemos, Daniel, por favor. Y después Beatriz. ¿Qué dijiste, Daniel? Que la unidad son varios elementos juntos que no se dividen, trabajan en conjunto. Ok, Beatriz, abre el micrófono, por favor. Tener un mismo propósito. Tener un mismo propósito. Miren, nosotros, cuando digo nosotros, la Iglesia del Señor moderna tiene un concepto un poco diferente de la unidad. Porque para nosotros la unidad es estar todos metidos en un mismo edificio. No, es una unidad. Y eso necesariamente no es unidad. Yo puedo estar junto a mucha gente y no estar unido a esa gente. Los corintios no tenían unidad y estaban todos en la misma iglesia. Sí, pero yo coloco un ejemplo un poco más drástico. Yo ando en transporte público, yo me monto al metro y ahí voy junto, en hora pico voy junto a otras 299 personas en el vagón. ¿Estoy unido a ellos? No, físicamente estoy hasta bien pegado. Físicamente estoy como así. Como sardina. Sí, pero estar unido no. Yo no estoy unido a ellos. Ni siquiera sé quiénes son. No sé qué piensan. No sé qué hacen. Entonces no puedo estar unido a ellos. La unidad, hermanos, que es de lo que nos habla Pablo acá, es tener una misma Mente. Pensamos igual. Pensamos igual. ¿Sí? De ahí es donde vienen las divisiones dentro de la iglesia. Cuando dejamos de pensar igual. Pero miren lo que dice, me gusta mucho lo que dice Barclay en su comentario, y me identifico mucho con lo que él dice, porque él dice, listo, realiza su propia función para el bien del conjunto. Pero unidad no quiere decir uniformidad. Ay, ay, ay. ¿Cómo así que la unidad no es uniformidad? No todos vamos a hacer lo mismo ni trabajar juntos. Cada quien va a estar con sus funciones, pero unidos en un solo mismo objetivo. Muy bien. Ojo, hermanos y hermanas, con ese tema de la uniformidad. ¿Es que todos tenemos que hacer lo mismo? No. Pues vea, si hay algo que todos tenemos que hacer, el único trabajo que le puso el hermano Yamil a los hermanos de la congregación, no haga nada, dé buen testimonio. Ya, no haga más nada. Dé buen testimonio y no haga más nada. Bueno, dar buen testimonio no es una opción. Eso es una obligación. ¿Cierto? Pero si vamos a mirar en una alegoría la unidad y la uniformidad. Mateo capítulo 28, 18 al 20. Todos conocemos ese texto, ¿verdad? ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Amén. ¿Lo conocemos como qué? ¿Qué pasó ahí en Mateo 28, 18 al 20? ¿La gran qué? Comisión. La gran La comisión. gran comisión. La gran comisión. Todos nosotros, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, tenemos obligatoriamente, hiperactivamente, que cumplir con la gran comisión. No es la gran sugerencia. No nos están pidiendo el gran favor, fue la gran ordenanza. Esa fue la misión que nos pusieron. Entonces, todos nosotros tenemos que cumplir con ese propósito. El cómo lo cumplamos
Cumplirlo es lo que nos mantiene, ¿qué? Unidos. La unidad del Espíritu está aquí en qué? En que yo tengo que predicar el Evangelio. ¿Sí? La uniformidad viene a ser ¿qué? El cómo. Entonces todos tenemos que ir y tocar puertas y repartir volantes por las calles. No, no necesariamente. Leonardo, hermano Leonardo Torres, en una campaña que dio hace un par de años atrás en Bucaramanga, en Girardota, él nos contaba una historia. Él se sabía la historia mejor que yo. Él se sabe la historia, yo no. Sí, pero yo la voy a parafrasear. En un pueblo en Texas, y no sé por qué tienen que poner ese ejemplo en Texas, tengo entendido que como que hay ciertos lugares en Texas que las distancias son enormes entre un pueblo y otro. Pero en un pueblo de esos, hace muchísimo tiempo en un pueblo de esos, y había una congregación de la Iglesia de Cristo. Y ahí estaba Billy y su esposa. Billy era, digámoslo así, un hombre ya mayor. Billy no había ido a la escuela. Billy no participaba de las actividades y labores de la iglesia casi. O sea, él asistía. Pero Billy no lideraba las alabanzas, mucho menos enseñar. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba haciendo Billy en la iglesia? Pero este Billy tenía una gran característica. Predicaba con la espalda. ¿Sí me escucharon? Sí. Billy predicaba con la espalda. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué quiere ¿Ustedes decir? saben cómo se predica con la espalda? ¿Saben o no saben? ¿Tienen alguna idea? Yo no sé, pero ya No sabemos. yo no sé, pero Jafet dice que tenía alguna camisa estampada. Tenía un cartel en la espalda. Ya Ferni, vos y tu diseño gráfico. A escondidas. No, tampoco a escondidas. Todo el pueblo sabía, por su forma de actuar, por su forma de ayudar a otros, que Billy era cristiano. Ajá. Entonces, en ese pueblo, en esa lejanía, la casa de Billy era una referencia. Ah, es que tengo que ir a X lugar. Entonces no le decían, mira, te vas hasta la gasolinera y allá giras. No. ¿Tú sabes dónde es la casa de Billy el cristiano? Ah, no soy del pueblo. Ok, sigue caminando o sigue en tu carro y pregunta dónde es la casa de Billy el cristiano. Y cuando llegues a la casa de Billy el cristiano, giras a la izquierda o giras a la derecha o sigues 2 kilómetros. ¿Qué hacía Billy? Llevaba una vida. Llevaba una vida. Qué buena referencia. Que cuando volteaba, la gente decía, ese es un hijo de Dios. Amén. No lo que pasa, lastimosamente, con algunos de nosotros, que ese es cristiano, en serio. Y ese es cristiano. Ay, ¿cómo así? No, yo ni había pues ni idea. Qué locura, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Billy? Daba un buen testimonio con su vida. Les voy a decir una cosa, hermanos. Hermanos y hermanas, les voy a decir una cosa. Yo, Monte Arango, si pudiera escoger, y me dicen, hermano Leonel, no supone que Jesús me dice, Leonel, listo, usted va a liderar esta congregación. Pero le dar la oportunidad de
Le coloco, hermanos, que canten muy bien, que enseñen, que hagan esto, que hagan esto. O le coloco, hermanos, como Billy, el de la historia. Mándeme a todos como Billy. Mándeme a todos como Billy. ¿Sí? Porque ya el otro, ya. O sea, ¿creen que yo voy a tener necesidad de salir a predicar cuando toda la congregación está dando buen testimonio? Cuando toda la gente está diciendo, uy, ellos como cambiaron, uy, ellos son diferentes. Hombre, cuando eso pasa, ¿qué? Yo quiero estar allá. Yo quiero ir allá a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que le hicieron a este, qué es lo que dan aquí, pues tan bueno que la gente de aquí hace cosas tan chéveres. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, ojo, hermanos, Sí, señor. unidad no es uniformidad. Hay comos. Hay cómo. Unidad es que todos tenemos que compartir el evangelio. El cómo ya es una individualidad. Pero todo lo que nosotros hagamos tiene un propósito. El bienestar del cuerpo. Amén. Funciona en la anatomía y asimismo tiene que funcionar en la iglesia. Amén. Yo sé que todos nosotros hemos sufrido en algún momento de algún tipo de dolencia. Cuando dije ahorita, ¿a quién se le enferma todo el cuerpo? Solamente a las personas en la costa colombiana. Un hermano de la costa que me decía cuando tenía malestar de gripa, tengo el cuerpo disgustado. ¿Cómo ahí? Se enojó tu cuerpo. Ya tu cuerpo está enojado, ¿por qué? ¿Ok? ¿Sí? Pero hermanos, tenemos muchas cosas. Y esto que acabamos de ver es solo el abrebocas. Dios mediante el jueves vamos a continuar y vamos a hablar y vamos a mirar cuáles son los que hemos visto como dones, pero que hay otras cosas que nosotros podemos hacer y que con las que Dios nos ha dotado para el bienestar y beneficio de su cuerpo. Mis hermanos, muchas gracias por la atención. Dios me los bendiga. Que la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros. De mi parte, bendiciones. Amén, hermano. Amén. Gracias a usted. Gracias, Dios bendiga. hermano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias hermano, gracias a cada uno de nosotros aquí presentes. Vamos a continuar con el servicio, luego tenemos unos anuncios especiales. El hermano va a tener la dirección de las oraciones, por favor.